continuando con nuestro cronograma de actividades académicas, vamos a dar inicio al módulo de ictericia y en esta ocasión he titulado mi conferencia Ictericia más que un signo cardinal. Mi nombre es Jorge Fernández Franco y soy residente de tercer año. La agenda estará compuesta inicialmente por unos objetivos, siguiendo con la introducción, historia y definiciones. Posteriormente continuaremos con Está epidemiología. pasando la diapositiva. Ajá. Sí, claro. Manifestaciones clínicas, enfoque diagnóstico y conclusiones. Momento. Momentico, profe, que se choqueó esto. Ahora sí. Dentro de mis objetivos, número 1, desarrollar los conceptos básicos de la ictericia, haciendo un recorrido por historia y aterrizando en las definiciones y clasificaciones actuales. Y 2, establecer un enfoque diagnóstico según la evidencia actual frente al paciente con ictericia. La ictericia es un hallazgo semiológico que representa la manifestación de múltiples entidades que comprenden desde enfermedades hepáticas de la vía biliar, así como también enfermedades hematológicas o incluso enfermedades sistémicas. Es por eso que un adecuado reconocimiento de la misma, de la mano de un abordaje pertinente, permitirá la elaboración de una hipótesis diagnóstica asertiva. No podemos hablar de la historia de la medicina sin mencionar el papiro de Ebers, que proviene del antiguo Egipto, aproximadamente 1500 años antes de nuestra era. Aquí se encontraban cerca de 500 fórmulas para distintas enfermedades y para ese entonces se recomendaba el uso de flores amarillas para tratar la ictericia. Años siguientes, el padre de la medicina, Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo, en uno de sus múltiples aforismos, describía los 4 humores del cuerpo humano, en donde uno de ellos era la bilis amarilla, siendo esta responsable de la mayor parte de casos de fiebre. Posteriormente, hacia el siglo I y II después de Cristo, en la antigua Grecia, el erudito Plutarco describía que si una persona ictérica miraba una oropéndula, el cual es un tipo de ave amarilla, como observan en la diapositiva, esta persona se curaba. Luego, hacia el siglo III y hacia el siglo V, en el Talmud babilónico, el cual es el principal texto del judaísmo rabínico, se describían las 4 evidencias, siendo la ictericia la evidencia del odio injustificado. Posteriormente, en el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, diferentes autores como Sydenham, Morgabni, Blackmore y Fordyce describieron distintas causas de ictericia, donde las condiciones frecuentemente asociadas eran la histeria y otras alteraciones mentales, sin ofrecer una explicación plausible de esta afirmación. William Saunders y Everden, ambos médicos escoceses, en 1806 sintieron escepticismo por la histeria como causa de ictericia y formularon la distinción entre las causas hepáticas y las causas no hepáticas. Pero al parecer la primera clasificación real proviene de Richard Bright, un médico inglés que en 1836 reconoció las siguientes causas de ictericia: congestión de la sangre en el hígado, obstrucción de la bilis en los conductos biliares, cambios crónicos en la estructura del hígado y por último una acción inflamatoria del mismo. Pero definitivamente en el siglo XIX fue una época en donde se avanzó considerablemente. Aquí se destaca al químico sueco John Jacob Berzelius, quien en 1840 aísla la biliverdina. Luego George Bott, médico inglés, en 1845 describía solo 2 tipos de ictericia, y esto basado en los hallazgos de la vesícula biliar y los conductos biliares en las autopsias. De tal manera que él describió que la ictericia se debía o a un impedimento del flujo biliar o debido a una secreción defectuosa de la bilis del hígado. En 1847, Rudolf Virchow, médico alemán, identificó una serie de cristales en diversos tejidos lesionados y lo relacionó con la degradación de un pigmento sanguíneo. Después, años más tarde, en su aislamiento, de forma pura, este pigmento se denominó bilirrubina. Paul Ehrlich, en 1883, médico polaco-alemán, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1908, describe por primera vez la reacción de Diazo. Dicha reacción ha sido clave para cuantificar la concentración de la bilirrubina. Luego, William Osler, médico canadiense, padre de la medicina interna, en 1892 realiza una modificación a las clasificaciones previas,
dándole un enfoque un poco más moderno, describiendo ictericia de etiología hepatogénica u obstructiva e ictericia no obstructiva, a su vez dividiéndola en debido a una supresión de la función hepática o debido a la formación excesiva de la bilis. Posteriormente, John McNee, médico inglés, simplifica esta clasificación de la siguiente manera. Se trataba de una ictericia de etiología hepática obstructiva, hepático-infecciosa y tóxica o hemolítica, la cual ha sufrido pocas modificaciones. Y por último, no podemos dejar de mencionar al doctor Van den Berg, médico holandés, responsable del método que lleva su apellido, que hizo posible la identificación de la bilirrubina utilizando la diazorreacción de Ehrlich. Llegamos entonces a la definición y vemos cómo la ictericia se define como aquella coloración amarillenta de la piel, la conjuntiva y las mucosas como consecuencia de una concentración elevada de bilirrubina en plasma. Según la mayoría de los autores, esta es clínicamente manifiesta cuando los niveles de bilirrubina son mayores a 3 miligramos sobre decilitro. Con respecto a la clasificación, la ictericia se puede clasificar según 3 variables, según su veracidad, según su tonalidad acompañante y según el tipo de bilirrubina predominante. Según su veracidad, puede ser pseudoictericia o ictericia propiamente dicha. Y es importante mencionar que existen condiciones que tiñen la piel de amarillo sin ser ictericia, y a este grupo se le cataloga o el grupo de las pseudoictericias. Dentro de estas condiciones se destaca la carotenodermia, el uso de la quinacrina, cuyo efecto adverso se encuentra presente en un tercio de los pacientes, la exposición excesiva a los fenoles y el colirio fluoresceína en oftalmología que se utiliza y que tiñe únicamente la esclera y no tiñe la piel. Entonces es importante diferenciar clínicamente a la carotenodermia de la ictericia. A su vez, la carotenodermia se conoce como el color amarillo que producen los carotenos en piel de individuos sanos que consumen cantidades excesivas de verduras y frutas que contienen estos compuestos, como por ejemplo zanahorias, calabazas, melocotones y naranjas. Clínicamente se diferencia porque en la ictericia el color amarillo se reparte de forma homogénea por todo el cuerpo, incluyendo las escleras. Además, se acompaña de otros signos de hiperbilirrubinemia como coluria y acolia. Por el contrario, en la carotenodermia, la coloración amarilla se concentra en palmas, plantas, frente y pliegues nasolabiales, respetando a las escleras. Y esto se explica por el tropismo que tiene la bilirrubina por los tejidos ricos en elastina, siendo las escleras un ejemplo de ello. Según la tonalidad acompañante, la ictericia puede ser ictericia flavínica o amarillo pálido, encontrada cuando coexiste anemia e ictericia, por ejemplo, en la anemia hemolítica. Amarillo rojizo o ictericia rubínica, encontrada en las lesiones hepatocelulares, como por ejemplo en la intoxicación por acetaminofén. Amarillo verdoso o ictericia verdínica, presente cuando existen colestasis agudas, por ejemplo en la sepsis o en la coledocolitiasis. Y amarillo parduzco o ictericia melánica, presente cuando existen colestasis crónicas, por ejemplo en la hepatitis autoinmune. Según el perfil de hiperbilirrubinemia, aquí tendremos solamente dos escenarios. Uno, cuando es una elevación aislada, o dos, cuando la elevación se asocia a otras alteraciones del perfil hepatobiliar. Entramos entonces en la epidemiología y observemos cómo la prevalencia de la ictericia difiere entre los grupos etarios, siendo más frecuente en las edades extremas de la vida, recién nacidos y ancianos. Alrededor del 20% de los neonatos presentarán ictericia debido a una conjugación hepática inmadura, siendo menos frecuente en los trastornos congénitos, la hemólisis y los defectos de la conjugación. Por el contrario, en los adultos mayores predomina la coledocolitiasis, la enfermedad hepática inducida por fármacos y la obstrucción biliar maligna. En este diagrama de barras verticales observamos las causas prevalentes de ictericia por edad y vemos cómo para los adultos jóvenes, para ambos sexos, predomina la hepatitis viral y la enfermedad de Gilbert. Para la adultez media, para ambos sexos, predomina la enfermedad inducida por drogas y la cirrosis hepática. Para hombres de mediana edad y mayores, adultos mayores, predomina la enfermedad hepática inducida por alcohol y el cáncer de páncreas. Y para las mujeres predomina la coledocolitiasis y la colangitis biliar primaria. Con respecto a la distribución general por género, hay una proporción de 2:1 a favor de los hombres,
siendo en esto más frecuente la cirrosis alcohólica y no alcohólica, la hepatitis B crónica, la malignidad del páncreas y la colangitis esclerosante primaria. Por el lado de las mujeres hay una mayor prevalencia de coledocolitiasis, colangitis biliar primaria y cáncer de vesícula biliar. Con respecto a otro punto importante, vemos como la ictericia se encuentra presente en aproximadamente el 10% de los pacientes en estado crítico e incluso en un 34% de los pacientes sépticos, siendo más frecuente cuando hay una enfermedad hepática preexistente. De hecho, se realizó un estudio retrospectivo llevado a cabo precisamente aquí en la ciudad de Barranquilla, en la Clínica General del Norte, en el 2010, en donde se analizaron 2.817 pacientes que ingresaron en la unidad de cuidados intensivos. De estos, 215, es decir, el 7.6%, tenía ictericia. Y el principal diagnóstico de ellos fue sepsis en un 80%, seguido de hepatopatías crónicas, ictericia obstructiva, leptospirosis y síndrome de G. Lo interesante de este estudio fue que la mortalidad global durante este periodo fue del 20.1%, pero en los sujetos que tenían ictericia fue del 40.3%, doblando entonces las estadísticas que se encontraban desde el punto de vista basal. Por lo tanto, se resalta la ictericia como un factor de riesgo de muerte específico e independiente. Con respecto a la etiopatogenia en general, podemos decir que la ictericia se debe o por una formación excesiva de bilirrubina o por una disminución de la captación o conjugación y eliminación o por una regurgitación de la misma. Observamos entonces en esta imagen las principales causas de ictericia según el sitio anatómico en donde ocurre la injuria, tomando como referencia el hígado. Las causas prehepáticas indican que los eventos ocurren en el torrente sanguíneo, siendo la principal causa las diversas formas de anemia hemolítica. Las causas hepáticas indican que los eventos ocurren en el hígado propiamente dicho, como los diversos tipos de hepatitis u otras enfermedades del parénquima. Las causas poshepáticas indican que los eventos ocurren en el árbol biliar, siendo las principales causas de obstrucción la obstrucción del colédoco por un cálculo o por cáncer de la cabeza del páncreas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, recordemos que la mayoría de los autores describen que la ictericia es clínicamente manifiesta cuando los niveles de bilirrubina total son mayores a 3 miligramos sobre decilitro. Y los síntomas acompañantes dependerán de la etiología o del sitio anatómico en donde ocurra el evento. En el caso de la ictericia prehepática o vascular, tendremos como datos acompañantes la anemia y la coluria. Para el caso de la ictericia hepática podremos tener como datos acompañantes el dolor abdominal, la fiebre, vómitos, náuseas, hemorragias gastrointestinales, diarrea, edema, pérdida de peso y fatiga. Para el caso de la ictericia poshepática tenemos el clásico síndrome ictero-obstructivo, encontrando entonces coluria, acolia y en algunas ocasiones prurito generalizado. Para los casos de malignidad podemos encontrar la pérdida de peso involuntaria y la masa abdominal palpable. Es importante buscar signos acompañantes que sugieran hepatopatías crónicas, como por ejemplo angiomas aracniformes, ascitis, eritema palmar, ginecomastia y disminución del vello corporal, venas abdominales dilatadas, vaso palpable, asterisis, fetor hepático, entre otros. Llegamos entonces al enfoque diagnóstico y vemos cómo esto consiste en tres pilares fundamentales: la anamnesis con el examen físico, los paraclínicos y por último las imágenes diagnósticas. Con respecto a la anamnesis debemos indagar lo siguiente: edad y sexo. Recuerden que antes de los 30 años la causa más común es la hepatitis viral, causante de ictericia. Y después de los 50 años predominan otras entidades como la litiasis biliar, las neoplasias, la cirrosis hepática de etiología alcohólica. Con respecto al género, las mujeres tienen mayor riesgo de litiasis biliar y aquí recordamos la mnemotecnia de las 4F. En inglés, female de femenino, 40 de 40 años, fat que traduce gordura y fertility que traduce fertilidad o mujer multipar. Con respecto a los hábitos y los tóxicos, hábitos como promiscuidad, orientación sexual, drogadicción, aumenta el riesgo de virus hepatotropos B y C. Por otro lado, también tenemos que el alcoholismo pues, se relaciona claramente con una enfermedad hepática inducida por alcohol.
En la exposición en contactos tenemos que tener en cuenta los riesgos laborales, la exposición en sangre, secreciones o contacto con pacientes ictéricos, así como también la historia de viajes recientes. La instauración de la enfermedad es clave, porque, por ejemplo, cuando la ictericia se instaura de manera brusca, esto es muy característico de las hepatitis virales o inducidas por drogas, incluso de la coledocolitiasis. Por el contrario, ictericia que sean de instauración lenta e insidiosa se asocia más a cirrosis y CA de páncreas. La presencia de fiebre y escalofríos es muy común en la hepatitis viral, hepatitis tóxica o hígado de sepsis, incluso en la colangitis. Y recordar algo clave es que en la historia natural de la hepatitis viral, la fiebre tiende a desaparecer cuando la ictericia comienza a ser clínicamente evidente. En cuanto a la ingesta de medicamentos hepatotóxicos, traigo para ustedes una mnemotecnia en inglés, vampires, o en español se pronuncia vampires, para recordar los fármacos hepatotóxicos. B de valproato, A de amiodarona y acetaminofén, M de metildopa, P de piracinamida y fenitoína. Recordemos que en inglés fenitoína se escribe con P, por eso la incluyen en esa mnemotecnia. I de isoniazida, R de rifampicina, E de eritromicina y S de simvastatina. Otros compuestos químicos no farmacéuticos hepatotóxicos es el cloroformo, el tetacloruro de carbono, las aflatoxinas, pero también el hongo Amanita phalloides, incluso el arsénico. En el examen físico nosotros debemos de responder 3 interrogantes y esto con el fin u objetivo de realizar una medicina de precisión a la cabecera del paciente. Los interrogantes son los siguientes. ¿Realmente es ictericia? ¿La ictericia se debe a una enfermedad hepatocelular o una obstrucción del tracto biliar? ¿O qué tanta probabilidad tiene el paciente de tener cirrosis? Y con respecto a la detección de la ictericia, ya hemos dicho anteriormente que la mayoría de los autores hablan que esta es clínicamente manifiesta cuando es mayor a 3 miligramos sobre decilitro. Pero los estudios clínicos revelan que solo el 70 al 80% de los observadores detectan ictericia en estos con una sensibilidad aproximada del 70 al 80%. Esta sensibilidad aumenta a un 83% cuando la bilirrubina excede los 10 miligramos sobre decilitros y a 96% cuando excede los 15 miligramos sobre decilitro. Recordar siempre la carotenodermia, la quinacrina, los fenoles y la fluorceína como agentes causantes de pseudoictericia. Recuerdan que el segundo interrogante era que si la ictericia se debía a una enfermedad hepatocelular o una obstrucción del tracto biliar. Y responder esto es clave, ya que con la realización de un examen clínico basado en la evidencia, se puede realizar hasta en un 80% la distinción de las dos entidades antes de la obtención de las imágenes. Esto se logra buscando la presencia de pistas al examen físico que tengan valores LR positivos elevados o razón de probabilidad, lo que aumente la probabilidad de enfermedad hepatocelular. Quiere decir que a mayor LR, mayor es la probabilidad de enfermedad hepatocelular. Y por otro lado, valores de LR cercanos a cero disminuyen esta posibilidad, pero aumentan la probabilidad de una enfermedad obstructiva de la vía biliar. Si representamos los signos al examen físico en una regla de probabilidades, tenemos que todo lo que se aleje de 1 aumentará la probabilidad de enfermedad hepatocelular. Tenemos entonces que en orden ascendente la presencia de vaso palpable, ascitis, angiomas aracniformes, eritema palmar y dilatación de las venas abdominales aumentan considerablemente la etiología hepatocelular de la ictericia, siendo esta última, es decir, la dilatación de las venas abdominales, el signo que mayor LR tiene, con un 17.5 de LR positivo, lo cual aumenta la probabilidad de enfermedad hepatocelular en un 90%. Por otro lado, todo lo que se acerque al cero disminuirá la probabilidad de enfermedad hepatocelular, pero aumentará la probabilidad de enfermedad obstructiva de la vía biliar, siendo la presencia de vesícula palpable el hallazgo que más se acerque al cero. El tercer interrogante que debemos de responder es qué tanta probabilidad tiene el paciente de tener cirrosis, ya que esto tiene importantes implicaciones terapéuticas y de pronóstico. Si representamos estos signos en una regla de probabilidades, tendremos que todo lo que se aleje de 1 aumentará la probabilidad de cirrosis hepática y en orden ascendente tenemos lo siguiente: angiomas aracniformes, eritema palmar, ascitis, ginecomastia, disminución del vello púbico,
encefalopatía y finalmente la dilatación de las venas abdominales, siendo esta última nuevamente la que mayor LR tiene, un 9.5, aumentando la probabilidad de enfermedad por cirrosis hepática en un 40%. Por otro lado, todo lo que se acerque al cero disminuirá la probabilidad de cirrosis hepática, siendo la ausencia de borde hepático puntiagudo a la palpación y la ausencia de hígado palpable en epigastrio los hallazgos que más se acercan al cero, por lo tanto disminuyendo la probabilidad de cirrosis. Con respecto a los paraclínicos, es fundamental solicitar hemograma acompañado de perfil hepatobiliar, bilirrubina, transaminasa, fosfatasa alcalina. Recordar solicitar la GGT o la 5-nucleotidasa para confirmar la elevación de la fosfatasa alcalina. En algunos casos solicitar pseudocolinesterasa, LDH y proteinograma. En cuanto al hemograma, existen una serie de pistas diagnósticas, como por ejemplo el descenso del hematocrito y alteraciones de la morfología eritrocitaria, nos hacen pensar en una anemia hemolítica. La pancitopenia nos harían pensar en un hiperesplenismo, leucocitosis más neutrofilia, frecuente en la hepatitis alcohólica y en la colangitis. Por el contrario, la leucopenia y el síndrome mononucleósido presente en las hepatitis virales. Y tener en cuenta siempre la presencia de eosinofilia como ictericia presente en la que ictericia es originada por inducción de los fármacos. Con respecto a la bilirrubina, la concentración total en los adultos promedios se encuentra entre 0.2 y 1.2 miligramos sobre decilitro, de los cuales el 95% pertenece a la fracción no conjugada o bilirrubina indirecta, y el 5% restante a la fracción conjugada o directa. A su vez, la bilirrubina directa se puede encontrar en su forma monoconjugada, diconjugada o ligada a la albúmina, esta última mejor conocida como la bilirrubina delta. Se han desarrollado varios métodos para medir la concentración de bilirrubina en los fluidos corporales, incluida la espectrofotometría a través del método de Vandenberg, la cromatografía y la electroforesis capilar, siendo el método de Vandenberg, el cual utiliza el diazorreactivo de Ehrlich, el método más utilizado en todo el mundo para medir la concentración de bilirrubina. En cuanto a la interpretación de la bilirrubina, cuando nos enfrentamos a la hiperbilirrubinemia, tenemos dos posibilidades: que sea una hiperbilirrubinemia aislada o que la hiperbilirrubinemia se asocie a otras alteraciones del perfil hepatobiliar. Cuando se trata de una hiperbilirrubinemia aislada, se debe determinar cuál es la fracción que predomina. Y eso lo hacemos preguntándonos cómo está la bilirrubina conjugada. ¿Es mayor al 15%? En el caso de que la bilirrubina directa conjugada sea mayor al 15%, debemos sospechar inicialmente de una obstrucción biliar. Pero también, descartándose lo anterior, podemos sospechar de un síndrome de Dubin-Johnson o un síndrome de rotor. En general, en estos casos, la bilirrubina total suele ser menor a 7 miligramos sobre decilitro y se asocian a buen pronóstico. En caso de que la bilirrubina conjugada o directa sea menor al 15%, se debe de evaluar el perfil de hemólisis. Si el perfil es negativo, debemos indagar sobre el uso de medicamentos hepatotóxicos. Por otro lado, si no encontramos medicamentos hepatotóxicos, los siguientes estudios deben centrarse en la detección de los trastornos hereditarios como el síndrome de Gilbert o el síndrome de Krieger-Nagar tipo 1 y tipo 2. Con respecto a la hiperbilirrubinemia más otras alteraciones, debemos de determinar aquí cuál es el patrón enzimático predominante. Para ello utilizaremos el factor o índice R para injuria hepática, el cual consiste en dividir el cociente de ALT del paciente y el límite superior de la normalidad de la ALT sobre el cociente de la fosfatasa alcalina del paciente y el límite superior de la normalidad para la fosfatasa alcalina. De tal manera que vamos a encontrar tres patrones: un patrón colestásico cuando el resultado es menor a 2, un patrón mixto cuando el resultado es de 2 a 5 y un patrón hepatocelular cuando el resultado es mayor a 5. Para los patrones colestásicos, es decir, cuando el resultado es menor a 2, se debe averiguar si la colestasis es intra o extrahepática, y esto lo hacemos con las imágenes diagnósticas. Por otro lado, para patrones mixtos y hepatocelulares, se debe indagar y solicitar la serología para virus hepatotropos A, B, C, D, E, virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela zoster, parvovirus B19 y también indagar sobre la autoinmunidad con los ANAS, los anticuerpos antimúsculo liso, antimitocondriales y otras perfil misceláneos.
Llegamos entonces a las imágenes diagnósticas y la podemos dividir en métodos no invasivos, en donde se destaca la ecografía hepatobiliar, el TAC abdominal y la colangioresonancia. Y los métodos invasivos, que comprenden la colangiografía transparieto-hepática percutánea, la CEPRE y la ecografía endoscópica. Con respecto a la ecografía hepatobiliar, vemos que es accesible, económica y tiene alto rendimiento diagnóstico. De hecho, es el estudio de elección inicial para el abordaje del paciente ictérico. Su máxima utilidad consiste en la capacidad de detectar al paciente con patrón colestásico la existencia o no de la dilatación de la vía biliar extrahepática. Esto con una sensibilidad del 85%, a su vez el nivel de obstrucción en un 65% y la etiología en el 30% de los casos. Si la vía biliar extrahepática se encuentra normal, se infiere que la colestasis sería intrahepática. Recordemos que se habla de dilatación de la vía biliar extrahepática cuando el colédoco mide más de o tiene un grosor mayor a 6 milímetros, y en los pacientes después de polecistectomía se aceptan valores incluso mayor a 10 milímetros. En esta imagen observamos un corte oblicuo a nivel del epigastrio y vemos con el número 1 la dilatación de las vías biliares intrahepáticas con la imagen clásica en estrella o en brazos de pulpo. Con el número 2 observamos la dilatación del colédoco con la imagen clásica en cañón de escopeta. Con el número 3 la vena porta y con el número 4 la vena cava inferior. Con respecto al TAC abdominal contrastado, es más preciso que la ecografía para definir anatomía hepática. Vemos que su máxima utilidad es la capacidad de mirar la densidad del parénquima. Esta se debe solicitar cuando la ecografía no ha permitido realizar un diagnóstico definitivo y supera a la ecografía en detectar las anomalías de la vía biliar con una obstrucción en el 95% de los casos de sensibilidad, la etiología en un 75%, y también permite o tiene la capacidad de detectar lesiones focales, como por ejemplo neoplasias primarias, metastásicas, abscesos, quistes, entre otros. En esta imagen observamos un TAC abdominal con contraste endovenoso que muestra la existencia de bandas fibrosas en el parénquima hepático, que son las flechas negras. Además, observen cómo se encuentra el borde del contorno, una especie de contorno nodular irregular, que son las flechas blancas. Además de eso, encontramos con un asterisco negro la presencia de esplenomegalia como signo de hipertensión portal. Con respecto a la colangioresonancia, no requiere de radiación ionizante, pero con el uso del gadolinio existe un riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica. Su máxima utilidad radica en la capacidad de evaluar el flujo sanguíneo, si existe o no sobrecarga hepática de hierro, lesiones vasculares y diferenciar algunos nódulos hepáticos. Su limitante es el costo y también que el campo magnético impide la utilización en pacientes con marcapasos u otros dispositivos metálicos. Con respecto a los estudios invasivos, ellos tienen la capacidad no solo de realizar diagnósticos, sino de hacer medidas terapéuticas, como por ejemplo la extracción de cálculos, la esfinteropapilotomía, el drenaje biliar, dilatación de estenosis tanto malignas como benignas y la colocación de stent. ¿Cuál sería la indicación? Todo aquel paciente que tenga una dilatación de la vía biliar extrahepática demostrada por imágenes, en quien se ignora el nivel o causa de la obstrucción. Pero resulta que se nos hace un interrogante. ¿Cuándo considerar biopsia hepática? Pues se considera a todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad hepatocelular o difusa, sin dilatación de la vía biliar extrahepática, en quien no es posible realizar un diagnóstico etiológico. Llegamos finalmente a los algoritmos diagnósticos y preguntémonos siempre si el paciente realmente tiene ictericia y tener en cuenta las causas de pseudoictericia. Si definitivamente el paciente tiene ictericia, solicitar paraclínicos y su perfil hepatobiliar para determinar el perfil de la hiperbilirrubinemia. Para la hiperbilirrubinemia aislada debemos preguntarnos cómo está la bilirrubina conjugada, si esta es o no mayor al 15%. Si es mayor al 15%, pensar inicialmente en la obstrucción de vía biliar o el síndrome de Dubin-Johnson o rotor. Y si el paciente tiene una bilirrubina conjugada menor al 15%, evaluamos el perfil de hemólisis y evaluamos el uso de medicamentos hepatotóxicos. Si definitivamente no encontramos la etiología, pensar en el síndrome de Gilbert, el síndrome de Krieger-Nagar tipo 1 y tipo 2. Para la hiperbilirrubinemia más otras alteraciones del perfil hepatobiliar, recordemos utilizar el factor o índice R de injuria hepática para determinar cuál es el factor que predomina. Si predomina el patrón colestásico, debemos de solicitar una ecografía de vía biliar. Esto con el fin
de determinar si existe o no vía biliar extrahepática dilatada. Si existe vía biliar dilatada, el tratamiento debe ser invasivo, pero si la vía biliar es normal, y esto ya lo confirmamos con otras imágenes un poco más profundas, se debe pensar que la colestasis es intrahepática y solicitamos perfil de autoinmunidad, virus hepatotropos y buscamos fármacos. Si el patrón es mixto o hepatocelular, solicitamos serología virales, estudios toxicológicos, ceruloplasmina, perfil autoinmune e imágenes para determinar la arquitectura hepática. Si definitivamente no encontramos etiología, solicitar biopsia hepática. Llegamos a las conclusiones y realmente la ictericia es uno de los grandes retos diagnósticos para el médico internista, ya que representa la manifestación de múltiples entidades que pueden o no originarse, tanto fuera como dentro del hígado. El uso racional de las ayudas diagnósticas y la interpretación asertiva de las mismas podrá despejar el camino para de esta forma lograr un diagnóstico oportuno. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la interesante conferencia. Ahorita hablamos de algo que yo noté en la conferencia. Sí, señor. Ok.